cordial saludo para ustedes, sean todos bienvenidos a este espacio Momentos de Reflexión, una oportunidad para que nuestro Señor, con su palabra, entre en nuestros hogares a iluminar, a fortalecer, a restablecer, a sanar, a bendecir cada una de nuestras vidas. Le consagramos al Señor este momento, estos minutos que estaremos en su presencia y nos consagramos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo Creador, a visitar nuestro corazón. Repleta con tu divina gracia viva y celestial nuestras almas que tú creaste por amor. Tú que eres llamado Consolador, don del Dios Altísimo y Señor, vertiente viva, fuego que es caridad y también espiritual y divina unción. En cada sacramento te nos das dedo de la diestra paternal. Eres tú la promesa que el Padre nos dio, con tu palabra enriqueces nuestro cantar. Nuestros sentidos has de iluminar, los corazones enamorar, y nuestro cuerpo, presa de la tentación, con tu fuerza continua has de afirmar. Lejos al enemigo rechazad, tu paz danos pronto sin tardar, y siendo tú nuestro buen guía y conductor, evitemos así toda sombra del mal. Concédenos al Padre conocer, a Jesús su Hijo comprender, y a ti, Espíritu de ambos por amor, te creamos con ardiente y sólida fe. Al Padre demos gloria, pues es Dios, a su Hijo que resucitó, y también al Espíritu Santo Consolador, por todos los siglos de los siglos, honor y gloria. Amén. Vamos en esta oportunidad a reflexionar un tema muy bonito, muy hermoso, que nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Recordar más a Jesús es el tema del día de hoy. Quiero compartir con ustedes el mensaje bíblico que está tomado de Lucas capítulo 24, versículo del 13 hasta el versículo 35. Ese es el texto bíblico que vamos a tener como base para nuestra reflexión. Ese mismo día 2 discípulos iban de camino a un pueblecito llamado Emaús, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, conversando de lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar a su lado, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Jesús les dijo: ¿qué es lo que van conversando juntos por el camino? Ellos se detuvieron con la cara triste. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo así que tú eres el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que pasó en estos días? ¿Qué pasó?, preguntó Jesús. Le contestaron: todo ese asunto de Jesús Nazareno. Este hombre se manifestó como un profeta poderoso en obras y palabras, aceptado tanto por Dios como por el pueblo entero. Hace unos días, los jefes de los sacerdotes y los jefes de nuestra nación lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros esperábamos, creyendo que Él era el que ha de liberar a Israel, pero a todo esto van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron sorprendidos. Fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron a contarnos que se les habían aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo:
qué poco entienden ustedes y cuánto les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Cristo padeciera para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y recorriendo todos los profetas, les interpretó todo lo que las Escrituras decían sobre él. Cuando ya estaban cerca del pueblo al que ellos iban, él aparentó seguir adelante, pero le insistieron diciéndole: quédate con nosotros, porque cae la tarde y se termina el día. Entró entonces para quedarse con ellos. Una vez que estuvo a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. Se dijeron unos a otros: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en ese mismo momento se levantaron para volver a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor resucitó y se dejó ver por Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordar más a Jesús. Este texto de los discípulos de Emaús es un texto preciosísimo, muy bonito, muy querido por las primeras comunidades cristianas, muy estudiado, meditado, leído dentro de las reuniones de los primeros cristianos, porque tiene un mensaje especial, un mensaje que a ellos los motivaba a seguir adelante, porque Jesús caminaba con ellos. Van conversando, van dialogando. Dos discípulos de Jesús se van alejando poco a poco de Jerusalén, del grupo de los seguidores que Jesús había formado. Pero como aparentemente está muerto, ellos nuevamente regresan a su hogar. Ellos nuevamente regresarán a retomar sus actividades, sus trabajos, sus faenas. Ellos ya no tienen por qué estar en Jerusalén. ¿Para qué estar ya allá si nuestro líder ha muerto? Si Jesús ha sido asesinado. Ya no tiene sentido seguir en Jerusalén. Si todo lo que nos prometió Él ha llegado a su término, ha llegado a su final. Muerto Jesús, el grupo se va disolviendo. Muerto Jesús, el grupo se va dividiendo. El sueño se ha desvanecido. Al morir Jesús, muere también la esperanza que habían despertado en sus corazones. Ya no hay razón de ser. ¿Para qué? Ya no hay ilusiones, ya no hay metas, ya no hay sueños. Muerto el Señor, muere absolutamente todo. Mueren unos compromisos, mueren unas expectativas, mueren ese deseo de renovar la humanidad, la sociedad. Muere ese deseo de la conversión personal. ¿No está sucediendo algo de esto en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestra vida personal? ¿No será que está sucediendo algo de esto en mi vida, en la vida suya, mi hermano? ¿No estamos dejando morir la fe en Jesús vivo y resucitado? Nos hemos quedado con un Jesucristo muerto. Nos encanta el Viernes Santo. Nos fascina
el Viernes Santo, porque un muerto no nos exige compromiso, no nos pide compromiso. Aquel ser querido que ha muerto, ese que está en ese ataúd, ya no nos exige disciplina, ya no nos exige amor, ya no nos exige compromiso, ya no nos exige que le demostremos el amor que le tenemos. El muerto no exige nada. El muerto no nos exige amor, entrega y sacrificio. Tal vez nos hemos quedado con un Cristo muerto y por eso no tenemos esos deseos, esas ganas de transformación y de cambio. En cambio, el vivo sí nos exige mucho. Ese papá que tienes vivo te exige mucho. Esa mamá que tienes viva te exige demasiado, te exige disciplina, te exige orden, te exige rendir en las diferentes etapas de la vida. Jesucristo resucitado nos exige mucho, nos exige demasiado. Jesucristo resucitado pide de nosotros sacrificio, conversión. Tal vez algo de los discípulos de Emaús nos está pasando a nosotros. Sin embargo, estos discípulos siguen hablando de Jesús, a pesar de que tienen la idea de que Él está muerto, siguen hablando del Señor, porque alguien que ha sido tan bueno, porque a alguien que ha dado tanto no se puede olvidar fácilmente. Recordemos a esos seres queridos, hermanos, que nos enseñaron tanto, que nos dieron tanto. Difícilmente los podemos olvidar. Los discípulos de Emaús siguen recordando al Señor, siguen hablando de Él, no lo han olvidado, no lo pueden olvidar, no se puede olvidar su palabra, su mensaje, no se pueden olvidar sus obras, sus acciones de misericordia y de bondad. Comentan lo sucedido. Era un profeta grande en obras y en palabras. Pensábamos que iba a ser el liberador de Israel. Siguen recordando el sueño de Jesús. Tratan de buscar algún sentido a lo que han vivido junto a Él. Y de algo nos ha de servir, seguramente pensarán los discípulos de Emaús, haber vivido con Él, haber compartido tanto tiempo con Él. Mientras conversan, mientras lo recuerdan a Él, el Señor se acerca y se pone a caminar junto a ellos. Es el primer gesto del resucitado, caminar con aquellas personas que lo recuerdan. Los discípulos no son capaces de reconocerlo, dice el Evangelio. Algo les impedía que sus ojos lo reconocieran. Tal vez la tristeza, tal vez la desesperanza, tal vez la soledad. Algo les impedía reconocerlo. Tal vez la falta de fe. Una pregunta, mis hermanos. ¿No camina hoy Jesús veladamente junto a tantos creyentes que abandonan la iglesia, pero lo siguen recordando? Jesús sigue caminando con todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, aún con aquellos que se han apartado de su iglesia, que se han apartado de su camino. Aún sigue caminando con esas personas que han sido presa de este mundo, de su maldad. Sigue caminando con esas personas. Por eso, si me estás escuchando en este momento y te has alejado del Señor, confía en que el Señor no se ha alejado de ti. Sigue caminando contigo. Sus pasos están contigo. Siente su presencia, caminar contigo. La intención del evangelista Lucas es muy clara. Jesús se acerca cuando los discípulos lo recuerdan y hablan de Él.
Allí se acerca Jesús, cuando los discípulos se acercan y hablan de Él. Se hace presente allí donde se comenta su evangelio, allí hace presencia. Donde hay interés por su mensaje, donde se conversa sobre su estilo de vida y su proyecto de salvación. Jesús hace presencia allí cuando un grupito de niños toma su Biblia y comienza a leerla, a estudiarla. Jesús hace presencia allí cuando en un grupito de jóvenes se comienza a leer, a estudiar, a meditar su evangelio. Jesús se hace presente en aquella familia que toma la Biblia y comienza a contar y a comentar su evangelio, a leer su evangelio, su mensaje. Jesús hace presencia en la comunidad cristiana, en el templo, en el lugar del culto a Dios, cuando se toma la Biblia, se la lee, se la medita, se la ora, se la estudia. No está Jesús tan ausente entre nosotros porque hablamos poco de Él. No está Jesús tan ausente de nosotros porque poco leemos su mensaje. Sentimos la lejanía del Señor porque poco hablamos de Él y porque poco leemos su mensaje. Jesús está interesado en conversar con los discípulos de Emaús, por eso Él es el que inicia el diálogo, Él es el que rompe el hielo y les dice: ¿qué conversación traen mientras van de camino? ¿De qué están dialogando? Le interesa a Él que sigan conversando, que sigan dialogando. Les pide que sigan contando su experiencia vivida con el Nazareno. Tal vez conversando con Él irán descubriendo su ceguera y se les irán abriendo sus ojos para que lo descubran vivo y resucitado, que el que camina con ellos es el mismo crucificado. El crucificado es el resucitado es el crucificado. Así es el Señor. Guiados por su palabra, poco a poco irán haciendo que su fe vuelva a despertarse. Así es el Señor. Si en la iglesia hablamos más de Jesús y conversamos más con Él, nuestra fe volverá a revivir. Nuestras ilusiones y esperanzas irán transformándose. Los discípulos hablan de sus expectativas y decepciones, porque de eso se compone la vida. La vida está compuesta de alegrías, pero también de profundas tristezas, y de eso le interesa que le hablemos al Señor. La vida está compuesta de momentos de salud, pero de momentos de enfermedad. La vida se compone de momentos de triunfo, pero también de derrota. Y de eso está interesado hablar con nosotros el Señor. Jesús les ayuda a ahondar en su identidad del Mesías crucificado, del Mesías doliente. Les explica las Escrituras. Y cuando llegan a la aldea de Emaús, Jesús hace la intención de seguir adelante. Pero ellos le dicen: quédate con nosotros. Qué bonita petición, qué bonita palabra. Quédate con nosotros. Se sienten necesidad de que aquel desconocido se quede con ellos y les siga hablando de la palabra, porque el corazón de ellos está ardiendo de amor por el Señor. Seamos muy agradecidos con las personas que nos hablan del amor de Dios. Mi hermano, sea muy agradecido con las personas que le hablan a usted de Jesucristo, de su evangelio. Sea bien agradecido. Y como los discípulos de Emaús sientan la necesidad de que alguien les hable de Dios, porque nuestra gente tiene sed de Dios, ansia de Dios. Al celebrar la cena, cuando Jesús se sienta con ellos y parte el pan, lo descubren. Saben y se dan cuenta que Él
es Jesús. Jesús está alimentando su fe, pero ya no una fe en un Cristo muerto, sino en un Cristo vivo. Los cristianos hemos de recordar más a Jesús. Los cristianos debemos acordarnos más de Jesús, recordar más a Jesús, citar sus palabras, comentar su estilo de vida, comentar su evangelio, comentar sus milagros, ahondar en su proyecto, recordar más a Jesús, hablar más de Él. Hemos de abrir más los ojos de nuestra fe y descubrirlo lleno de vida en nuestras Eucaristías. Jesús no está ausente, Jesús está presente caminando con nosotros. La palabra de Dios se hace música e imagen. Los invito a que observemos el siguiente video musical. Los discípulos de Maús. Vídeo, canción. La narración que hace San Juan de dos discípulos de Jesús que caminan desesperanzados hacia un pueblecito a 11 kilómetros de Jerusalén puede que no sea rigurosamente histórica, pero es rigurosamente una imagen perfecta de muchos cristianos actuales. El vídeo siguiente invita a pensar y a rezar. Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, a Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Pedro, Juan y algunos otros hoy también allá buscaron. Mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Oh tardíos corazones, que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo.
seguir más allá de nuestra aldea. Y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, y al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos conocerán al amigo de Emaús. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No la conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. De esta manera hemos llegado al final de su programa Momentos de Reflexión. Ojalá que el mensaje que el Señor hoy nos ha regalado nos sirva para la edificación de nuestra vida cristiana. Muchas bendiciones, que el Señor les acompañe. Hasta pronto.